Bueno chicos, muy buenas tardes. Ahora prosiguiendo un poco con la clase anterior que hablábamos del género, habíamos ya tratado el tema del género natural con doble forma y comunes para los dos. En esta ocasión vamos a ver dos clases más, que sería el género epíseno y el género heterónimo. En el género epíseno nos dice que se agrega macho o hembra. ¿Qué significa eso, chicos? Significa que este sustantivo, para yo decir que es masculino o decir que es femenino, simplemente yo le agrego la sexualidad. Si yo quiero decir que es masculino, diré cóndor macho. Si yo quiero decir que es femenino, diré cóndor hembra. ¿Se dan cuenta? Simplemente agregamos el macho o el hembra. El sustantivo se mantiene totalmente inalterable. Abajo dice, es el sustantivo de forma fija cuya información de género lo da el artículo y un adjetivo, la idea de un sexo biológico, ¿no? Biológico es decir que sea macho o es hembra. Eso es el género epíseno. Otro género más que vamos a trabajar el día de hoy se llama el género heterónimo. Nos dice el género heterónimo cambia toda la palabra. ¿Qué significa que toda la palabra es una palabra totalmente nueva? Por ejemplo, de toro, que es masculino, ha cambiado a vaca, que sería femenino. Si te das cuenta, es una palabra totalmente diferente, ¿sí? Y así como nos dice el concepto, nos dice que cambia toda la palabra y es cierto. Así como hombre cambió a mujer, es una palabra totalmente nueva, así como caballo y yegua es totalmente nueva. Así del masculino hemos pasado al femenino y ha sido una palabra totalmente nueva. Dice acá abajo. Es el que señala al masculino y a su correspondiente femenino usando nombres distintos. Acá hay un pequeño repaso, nos dice los heterónimos. Los heterónimos son sustantivos en los cuales sustantivos cuyo masculino y femenino son palabras diferentes a la raíz. Exacto, ya lo hemos visto, caballo, yegua es una palabra totalmente diferente a la raíz, así como toro y vaca es una palabra totalmente diferente a la raíz. Toro no tiene nada que ver con vaca, y así como hombre y mujer también es una palabra totalmente diferente. Recordemos que los epísenos, ¿sí? Para especificar que algo es masculino o femenino, le tenemos que agregar macho o hembra. El avestruz macho masculino, el avestruz hembra femenino. Elefante macho masculino, elefante hembra femenino. Jirafa macho masculino, jirafa hembra femenino. Serpiente macho masculino, serpiente hembra femenino. ¿Sí? Hipopótamo macho masculino, hipopótamo hembra femenino. Cocodrilo macho masculino, cocodrilo hembra femenino. ¿Sí? ¿Qué nomás estamos agregando? Estamos hablando macho o hembra. Macho para masculino y hembra para femenino. Muy bien, chicos. Acá también hay otro cuadrito que nos va a recordar. Dice acá, sustantivos heterónimos son dos. Hetero es diferente, así como heterosexual es mujer y hombre, la palabra hetero es diferente, ¿sí? Son dos lexemas distintos, marcan la oposición de género. Si yo para decir que un género es masculino o femenino, se van a referir y nos van a dar palabras totalmente distintas. Así como es hombre, mujer, caballo, yegua, padre, madre, toro, vaca, carnero, oveja, varón, hembra, ¿sí? Masculino, hombre, femenino, mujer. Caballo masculino, su hembra, yegua. Es una palabra totalmente diferente. Es muy diferente acá en los epísenos que dice algunos sustantivos que designan animales sexuados. Tienen una sola flexión, sea masculino o femenina, para designar a toda la especie, por lo que habrá que añadir la especificación macho o hembra, o femia, también la palabra femia, ¿no? Para señalar el sexo que nos referimos. Por ejemplo, búho macho, búho femia. Mi femia, sí, recordemos que hembra o femia se podría decir.
Rata macho, rata femia. Insecto macho, insecto femia. Jilguero macho, jilguero femia. Chicos, vamos a practicar un poquito. Justo en tu tarea te estoy mandando a ti un PDF que es algo parecido a este practicando. Siempre recuerda ver el video antes de hacer las tareas. Siempre mi practicando es totalmente igual que la tareita para que ustedes sepan guiarse, ¿ya? Por ejemplo, vamos a decir, completa el cuadro según el indicado. De varón, ¿cuál sería el varón? En varón, ¿cuál sería su femenino? Sería mujer, ¿verdad? ¿Sí? Mujer. Muy bien. En zancudo, zancuda, no. ¿Qué es? Existe zancudo macho y existe zancudo hembra. ¿Sí? Existe zancudo macho y existe zancudo hembra. En pez, ¿cuál es el femenino de pez? Pez hembra. ¿Ves? Pez hembra. En yerno, ¿cuál es femenino? Nuera. Tienes tu yerno, tienes tu nuera. De hombre, femenino, mujer. De tiburón, existe tiburón macho y existe tiburón hembra. ¿Sí? Jirafa, existe jirafa macho y existe jirafa hembra. O sea que yo para volverlo femenino estoy agregando hembra. Pulga, existe pulga macho y existe pulga hembra. ¿Sí? De padre, madre. De padrino, madrina. ¿Sí? Entonces, acá nos tengo, a ver, dime, ¿género epíseno o género heterónimo? ¿Qué cosa es? Cuando una palabra cambiaba totalmente, su léxico era una palabra totalmente diferente, ¿cómo se llamaba eso? Se llamaban heterónimos. Muy bien. Cuando una palabra simplemente se agregaba el macho o se agregaba el hembra, ¿qué eran? Epísenos. Muy bien. Cuando una palabra tú agregas macho o agregas hembra, ¿qué era? Epíseno. De nuevo tenemos aquí. Cuando una palabra era una palabra totalmente diferente, era una palabra nueva, ¿cómo se llamaban? Heterónimos. Aquí hay que corregir acá, arriba también. Heterónimos. A ver, una palabra total, hombre, mujer, palabras totalmente diferentes que son heterónimos. Tiburón hembra, tiburón macho, ¿qué sería cuando agregamos la palabra hembra o la palabra macho? Que eran epísenos. ¿Sí? Jirafa hembra, jirafa macho, que eran epísenos. Pulga hembra, pulga macho, que eran epísenos. Padre, madre, una palabra totalmente diferente, que son heterónimos. Padrino, madrina, ¿qué será? Heterónimos, palabra totalmente diferente. Entonces, de esta manera hemos llenado el cuadro, ¿sí? Vamos que practicando 2 nos dice, escribe el femenino de las siguientes. Para esto, chicos, para este practicando 2 o para la tarea 2 que tienes en tu PDF, tienes que recordarte lo que hemos hecho. Ya sea el de doble forma o el común es para los dos. Ahora que hemos visto heterónimos y hemos visto epísenos. Incluso la primera clase simplemente cuando yo quiero pasar a un femenino, simplemente agrego una partícula de palabra, ¿no? Por ejemplo, de león, ¿quién sería su femenino? Leona, simplemente he agregado una partícula de palabra al final. De estudiante, femenino, estudianta. No, estudiante se queda. Si yo quiero decir que estudiante es cuando yo digo el estudiante.
Si yo me quiero referir a un femenino, yo digo la estudiante. He agregado un artículo, ¿sí? Yo digo que la estudiante. Por ejemplo, de artista, yo cuando quiero decir que el artista es femenino, ¿cómo digo yo? Artista. Ya está. Entonces, artista, ya está. No. Yo digo el artista es masculino. Yo digo la artista sería femenino. Le agrego solamente el artículo. De toro, ¿cuál sería? Una palabra totalmente diferente que sería vaca. ¿Te das cuenta? De león solamente le he agregado una partícula palabra final y se ha vuelto femenino. En estudiante yo tenía que agregar un artículo la para darme cuenta que es femenino. Al igual que artista, simplemente he agregado un artículo y se ha vuelto femenino. En toro hemos tenido que considerar una palabra totalmente diferente para conseguir su femenino. De pulga, femenino, existe pulga hembra y existe pulga macho. ¿Sí? Pulga hembra. Entonces, mira, acá hay diferentes. Existen palabras que para volverlo en femenino, simplemente agregamos una partícula de palabra. Existen palabras como estudiante y artista que he necesitado colocarle un artículo, ya sea la para femenino o podría ser el para masculino. Existen palabras como toro que su femenino es una palabra totalmente diferente. Como también existen palabras en la cual que para volverlo en femenino simplemente debo agregar su sexualidad, ya sea hembra o ya sea macho. Entonces, chicos, con todo esto, recuerden por favor siempre ver el videíto antes para poder hacer la tareita. Acá está más o menos la guía. Practicando es algo similar a la tarea para que no tengan equivocaciones. Chicos, bueno, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.